Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva cita con El Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana con toda la información que usted necesita saber. Sin duda alguna, la noticia de esta semana giró en torno a las protestas que el Gobierno Nacional ha enfrentado y que dejaron un saldo trágico para todo el país. Silvia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paula? Buenos días, amigos. Temas tan álgidos como el manejo de nuestros recursos hídricos, la calidad de la educación y de la minería, nunca antes discutidos por gobierno alguno, polarizaron las posiciones a pesar de la entereza demostrada por el presidente Rafael Correa de abordar, discutir y sobre todo resolver cuestiones tan profundas, pues está investido de toda legitimidad alcanzada durante los 2 años y medio de gestión a través de consultas populares, nuevas elecciones generales y una constitución política aprobada ampliamente por la población, incluida gran parte de aquella que hoy se opone. Sin embargo, la muerte del maestro indígena Bosco Huizuma y las heridas en 40 oficiales de policía que intentaban persuadir a los manifestantes para que despejen la vía durante las protestas ocurridas en el puente sobre el río Upano, en la jurisdicción de Sevilla, Don Bosco, ubicada en el límite entre las provincias orientales de Morona, Santiago y Pastaza, nos deja a todos una profunda reflexión sobre qué tipo de sociedad estamos dejando como ejemplo a las futuras generaciones. Gustavo Vimos nos muestra las consecuencias de nuestra incapacidad como ecuatorianos por no alcanzar consensos mínimos. El ambiente es aún caldeado en el puente sobre el río Upano, que fue bloqueado desde inicios de semana como medida de presión para que el gobierno escuche los planteamientos de los indígenas Shuar. En este sitio fue donde el miércoles en horas de la tarde se produjo un enfrentamiento entre la policía e indígenas, que dejó como saldo lamentable el deceso de Bosco Huizuma, un Shuar de la comunidad Sevilla Don Bosco, producto de un disparo de perdigón, además de 40 policías heridos y un civil. La causa de la muerte sería herida contusa, penetrante, craneana, por perdigón de arma de fuego. Es decir, un perdigón que no sabemos todavía de qué tipo de arma sea. Eso lo determinará el perito en el momento preciso. Para constatar la situación, el gobierno nacional invitó a varios medios de comunicación para que observen cuál es la realidad en la zona, en la cual, pese a la convocatoria del gobierno al diálogo, los indígenas continuaron con el bloqueo de las vías. El único transporte que logró llegar hasta la comunidad Sevilla Don Bosco fue la caravana que llevaba el féretro de Bosco Huizuma, a quien se le levantó una capilla ardiente en el centro de la ciudad. Los ánimos caldeados ocasionaron que incluso se den enfrentamientos entre los mismos habitantes de la zona. Este ciudadano nos explica que hasta el lugar, durante las protestas indígenas, ha llegado gente extraña, de fuera e incluso armada, que fácilmente puede esconderse en la espesa vegetación. Yo soy fiel testigo ahorita, como a eso de las 9 de la mañana se embarcaron más de 25, yo conté 24. Cargado escopetas, escopetas recostadas. ¿Qué significa eso, señor? Si yo soy hermano para usted, he de venir a entrar de a buenas, no con escopetas, señor. La medida, de hecho, afectó al comercio de la provincia. Por ello, un grupo de ciudadanos se unió para efectuar una marcha en favor de la paz y el diálogo. Volver a ese ámbito de paz que hemos vivido por años. Desde Macas, con imágenes de Vinicio Betancourt, Gustavo Vimos, El Ciudadano TV. Pero la defensa de intereses temporales y egoístas por encima de las necesidades prioritarias de todo un país nos pasan factura tarde o temprano. Cristian Caiza nos recuerda cuáles han sido los esfuerzos del gobierno por mantener el diálogo como único mecanismo para solucionar los problemas. El paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para protestar por la ley de aguas que impulsa el gobierno, empezó a debilitarse desde este momento, cuando los miembros de varios sectores agrupados en la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y en la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Región Amazónica visitaron la semana anterior al secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Fernando Alvarado, para reiterarle el apoyo a la gestión gubernamental y su oposición al levantamiento dirigido por la CONAIE
que según señalaron no tiene argumentos reales. Creemos que el país debe seguir trabajando. Hemos desechado ya hace muchos años de que no podemos vivir de la violencia, del caos y la anarquía. La CONAIE tendrá su razón, nosotros no podemos responder por ellos. Nosotros tenemos nuestra política, nuestra visión, nosotros buscamos que en el país se instaure el diálogo. Queremos que la cultura del diálogo prime sobre la cultura de la violencia. La división del movimiento indígena era innegable y se hizo más evidente con la escasa participación de las organizaciones agrupadas en la CONAIE en las movilizaciones que empezaron el lunes. La fuerza pública no tuvo inconvenientes para controlar los esporádicos focos de agitación, por lo que la paralización cada vez más se debilitaba. Gracias a Dios el levantamiento es un fracaso total. Aquí yo no quiero hablar ni de vencedores ni de vencidos. No es, le insisto, o sea, que se entienda, no es como ciertos medios de comunicación mala fe lo quieren posicionar, los indígenas contra el gobierno, no. Son ciertos dirigentes un poco radicales, insensatos, contra el pueblo ecuatoriano. La apertura del gobierno nacional para buscar siempre un diálogo positivo, sin presiones, en beneficio del país, y la débil respuesta al llamado de la CONAIE, obligó a sus dirigentes a levantar la medida que apenas duró 20 horas y aceptar la propuesta del régimen para buscar acuerdos que beneficien a todos los ecuatorianos. Hemos aceptado ir a un diálogo con el Ejecutivo el día de mañana. Entramos en una fase de una suspensión momentánea. Sin embargo, la suspensión de la medida de hecho no fue completa, puesto que en algunos sectores de la Amazonía, la Confederación Shuar no acató la disposición de la CONAIE y continuó cerrando las vías como medida de protesta, evidenciándose una vez más la división existente a la interna del movimiento indígena. Esto hizo que la reunión prevista entre representantes de la CONAIE y una comisión de alto nivel del gobierno nacional no se concrete, por lo que el régimen creyó necesario que la CONAIE primero solucione sus discrepancias internas para luego mantener la reunión. No podemos tampoco iniciar un diálogo con carreteras tomadas o suspendidas. El gobierno nacional y el presidente Correa siempre han manifestado la voluntad, la disposición a dialogar. En este marco, una vez más, organizaciones campesinas e indígenas del país como la FENOCIN, FENACLE, Seguro Social Campesino, entre otras, visitaron el miércoles el Palacio de Carondelet para reunirse con el presidente Rafael Correa y manifestarle su inconformidad con las movilizaciones convocadas por la CONAIE, pues dentro de los puntos que a los indígenas preocupan del proyecto de ley de aguas, ninguno contempla la privatización del líquido vital y reconocen la labor de socialización que continúa desarrollando el gobierno con los sectores sociales involucrados para conseguir aportes positivos que enriquezcan la ley. Creemos que es necesario que la ley, tanto de Senagua como de Pachacuti, incluya la disposición 27ª de la Constitución que habla de un proceso inmediato de auditoría y de reversión de las concesiones a empresas privadas sobre el agua, porque es fundamental, nosotros coincidimos que hay un proceso de concentración de este recurso fundamental para la vida y para la producción de la soberanía alimentaria. Pero la intolerancia de la CONAIE y su poca predisposición a dialogar con el gobierno nacional y así buscar soluciones a un problema gestado desde la incomprensión y la falta de conocimiento sobre el verdadero espíritu del proyecto de ley de aguas, ocasionó que el tono de la protesta suba a tal punto que ahora lamentamos la muerte de un ciudadano de la comunidad Shuar, hecho ocurrido en Macas y que fue sentido y condenado por el jefe de Estado. Y de esta ola, de este acto de violencia, hoy tenemos que lamentar la muerte de un hermano ecuatoriano, de un hermano indígena, de un hermano Shuar, Bosco Huicín, de la comunidad Sagrado Corazón, Parroquia Sevilla, Don Bosco. El deceso de Bosco Huizuma se produjo por el impacto de un perdigón en la frente, que le ocasionó una herida contuso penetrante que le destrozó la masa cerebral, según se cita en la autopsia. De igual manera, 40 policías fueron heridos con perdigones mientras trataban de controlar los actos de violencia de los manifestantes amazónicos. Ante esto, y con el afán de no lamentar más muertes, el mandatario ecuatoriano reiteró su llamado al diálogo. Así que, queridos amazónicos, a rechazar la violencia, a rechazar los violentos, a mantenernos unidos
y a seguir construyendo un país. Por todo esto, el gobierno nacional seguirá totalmente abierto al diálogo y espera encontrar una respuesta positiva de los dirigentes indígenas porque considera que es posible discutir los temas que interesan al país para ratificar que el Ecuador es un territorio de paz. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. El presidente de la República reiteró una vez más su deseo de que vuelva la sensatez, pero al mismo tiempo fue enfático en señalar que los responsables de esa muerte tendrán que responder ante la justicia. El mandatario ratificó su predisposición personal y la de su gobierno de dialogar, pero jamás por la fuerza. Aquí un extracto de sus declaraciones a los medios de comunicación durante esta semana. Ha habido un fallecido, un hermano Shuar fallecido el día de ayer. Se confirma que la muerte es por perdigones. Aquí, por favor, mantengamos la responsabilidad, la conciencia. Sepamos que la policía no utiliza perdigones. La policía fue desarmada a desalojar un puente que se habían tomado. Así que estoy profundamente triste y hago un llamado a la paz, al diálogo, a construir. Pero tengamos claro de dónde vino la violencia. Este gobierno jamás va a generar violencia, peor con nuestros hermanos indígenas. No sé si tengo el derecho de pedirle a la policía que vaya desarmada. Yo de policía no obedecería una orden así. Y fue desarmada a desalojar. Lo recibieron a perdigonazos. 40 policías heridos, 13 ya están aquí en el hospital. Les pueden preguntar a ellos. Obviamente esto tiene que judicializarse. Hay un muerto. Así es. Tiene que haber responsables. Esto no puede caer en impunidad. Y es claro que hubo gente que llamó a la violencia. Hay una radio que transmite de Sucúa, Radio Arután, de la Federación Shuar, que ya tenemos las traducciones, las vamos a pasar hoy día noche en cadena nacional, que llama a los Shuar a salir con lanzas envenenadas, con botellas, etcétera, en pie de guerra. Usted sabe que los hermanos Shuar son un pueblo de guerreros. Yo le pregunto al compañero Marcelino Chumpí si Marlon Santi fue el que estuvo con cartucheras pues, en el río Pano, si el ministro de Gobierno, su delegado, la gobernadora. Dejémonos de engañar, por favor, Marcelino. Sé responsable con tu pueblo, con tu cargo, con tu país. No engañes más, si no estas cosas se van a volver a repetir. Mantengámonos unidos, procesemos nuestras diferencias por medio del diálogo, con buena fe, con corazones abiertos y bueno, que la paz sea la que reine en Ecuador y una paz basada en la justicia, que es lo que molesta a algunos, ¿verdad? Pero podemos construir esa paz basada en la justicia, en base al diálogo. Vamos a cambiar de tema. La comisión que se encarga de investigar los hechos suscitados a partir del ataque colombiano en territorio ecuatoriano recogió la versión del presidente de la República, Rafael Correa, como parte de la investigación que realiza a fin de esclarecer los hechos suscitados en Angostura el 1 de marzo del año pasado. Uno de los resultados que arrojó este proceso fue la modificación de la anterior Unidad de Investigaciones Especiales UIES de la Policía tras el fracaso en su trabajo para el Estado. Asimismo, el papel del área de inteligencia de las Fuerzas Armadas, quienes supieron hechos que jamás le fueron comunicados, como el papel del ecuatoriano Franklin Aizaya, muerto en el bombardeo. Correa recordó la llamada que recibió del presidente colombiano Álvaro Uribe, dándole una versión distorsionada del bombardeo y que derivó en la ruptura de las relaciones. Vamos a un corte para luego tratar ampliamente los hechos suscitados esta semana en el oriente ecuatoriano. No se vaya, que esto es El Ciudadano TV. Gustavo Yalc, ministro de Gobierno, se encuentra con nosotros aquí en El Ciudadano TV. Vamos a evaluar lo que significa la relación que tiene el gobierno con la CONAIE y algunos grupos indígenas y también lo que ha significado en las últimas horas un encuentro con una delegación colombiana de alto nivel con el fin de seguir reforzando este acercamiento que tanto requieren los países de Ecuador y Colombia. Ministro, bienvenido al Ciudadano TV. ¿Este es el momento del diálogo con los sectores indígenas después de todo este tipo de circunstancias que vivieron hace algunos días? Marco Antonio, siempre el diálogo es la mejor medida, la mejor vía para resolver cualquier diferencia, más allá, por supuesto, de la obligatoriedad que tienen las autoridades competentes de mantener el orden público. Pero el diálogo es lo fundamental. Siempre ha estado abierto antes de las movilizaciones indígenas, durante esas movilizaciones. El presidente, los ministros hicieron reiterados llamados al diálogo, fueron recogidos por parte de la dirigencia, luego se hicieron eco otra parte
de la dirigencia, se han suscitado hechos dolorosísimos. ¿Algún momento se rompió esta posibilidad? Jamás, el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, siempre ha estado en el proceso de que nos sentemos en la mesa para resolver cualquier diferencia, además que ni siquiera son profundas, Marco Antonio. De las reivindicaciones indígenas sobre la ley de agua son nuestras preocupaciones, están en nuestra Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Si hay afinamientos técnicos que hacer, quitar una palabra, poner otra o afinar algún modelo técnico, por supuesto, abiertos. Los temas de fondo nos acercan más que lo que nos separan. Este miércoles el país y sobre todo la región amazónica y en particular Macas vivió momentos dramáticos. Falleció un ecuatoriano por el impacto de perdigones en la frente. La Policía Nacional ha llegado ya a investigar y a establecer cuestiones inherentes a este lamentable incidente. Marco Antonio, este gobierno es un gobierno de ciudadanos y de ciudadanas para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, para hacer vigente plenamente nuestra Constitución. En esa Constitución hay que hacer valer todos los derechos. Uno de ellos es la libre circulación por las carreteras. Macas se encontraba prácticamente sitiada por casi 48 horas. Secuestrada. Gente que quería ir a dejar a sus hijos a la escuela, proveerse de alimentos. La gente decía, necesitamos la libre circulación. En Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en todas las ciudades del país, la gente podía circular libremente. Había incidentes que se habían logrado superar rápidamente. La policía hizo un gran trabajo preventivo y también hizo un trabajo muy profesional en Macas. Durante largas horas estuvieron conversando para que se abran las vías, pero era obligación de la policía llevar a cabo la apertura de vías luego de largas horas de diálogo. Qué lamentable suceso, la pérdida de un ecuatoriano, esto nunca debió ocurrir. La policía hizo un trabajo profesional, Marco Antonio, todos los hechos lo demuestran y todos los medios de comunicación. Yo quisiera saludar la forma en la que todos los medios de comunicación han recogido estos hechos de la manera más objetiva. Se ve a la policía haciendo un trabajo profesional y técnico y producto de esto hay 40 policías heridos de perdigones y un ecuatoriano que muere producto de impactos de perdigones, Marco Antonio. Nosotros queremos todas las investigaciones que se realicen, pero también hay que decir que la policía hizo su trabajo en función de lo que manda la Constitución. Está plenamente ratificado que producto de perdigones falleció este ecuatoriano y con los policías heridos también es por esa circunstancia. La autopsia así lo determina. El protocolo de autopsia certifica que lamentablemente Bosco Huizuma murió lamentablemente por el impacto de perdigones similares a los perdigones que casi 40 miembros de la Policía Nacional también tienen en su cuerpo. Uno de ellos, por suerte, no llegó a impactar en el cerebro de uno de los policías, lo tiene alojado cerca de su oído. Esperemos que la evolución médica le permita superar y recuperar completamente su salud. Pero ha muerto un ecuatoriano, depongamos todos, tenemos que sentarnos a dialogar. La policía tiene que hacer su trabajo de despeje de vías porque es un derecho de todos, constitucional, que podamos circular por las vías. Pero la marcha, la protesta es un derecho consagrado en la Constitución, pacífica, que no implique agresión a otros. Nadie tiene el derecho a disparar contra la fuerza pública, contra otros ciudadanos. El presidente dijo que él hace un llamado cordial al diálogo a la CONAIE, que espera que la CONAIE se siente a conversar, pero si no sucede eso, tiene toda la libertad para tomar las decisiones inherentes al respeto a la ley. El respeto a la ley debe estar vigente de manera permanente, sin condicionamientos. El diálogo está abierto también de manera permanente. No podemos ponerle condición a la aplicación de la Constitución que todos los ecuatorianos aprobamos, donde está el derecho a la protesta, por supuesto, pacífica, pero que no puede implicar cierre de servicios públicos, cierre de vías que la Constitución expresamente prohíbe. Y el diálogo tiene que ser la forma en la que los ecuatorianos superemos cualquier diferencia que pueda haber, y más aún en el tema indígena, como digo, cuando no existen diferencias profundas ni de fondo, sino que discutamos cuáles son los afinamientos que la ley de agua necesita. Algún sector político ha pedido un juicio político al ministro Gustavo Yalc, porque entre otras cosas consideran que es el responsable, al igual que el presidente de la República, de los incidentes allá en Macas. Marco Antonio, a los ciudadanos no nos aferramos a ningún cargo, pero sí nos aferramos a la verdad, que las cosas se investiguen y que cualquier determinación que deba tomarse se lo haga sobre la base de la verdad, pero no existe razón alguna para asumir ningún tipo de responsabilidades cuando la policía actuó bajo las órdenes del Ministerio de Gobierno, del alto mando de la Policía Nacional, en estricta orden de no utilizar armas de fuego, como en efecto ocurrió. No utilizaron armas de fuego, solamente material
antimotines para poder liberar las vías y permitir la libre circulación de ciudadanos que tienen el derecho de circular por esas vías para ir a las escuelas, a los hospitales, a proveerse de alimentos, y ese fue el trabajo que la Policía Nacional realizó. Así que no nos aferramos a ningún cargo. Sí cumplimos responsabilidades, nos aferramos a la verdad. Si es llamado, va a asistir. Dentro del marco legal, absolutamente, y con todo espíritu democrático. Pero también esperamos, Marco Antonio, que nadie quiera aprovecharse del dolor de los demás y sobre la base de la sangre de un ecuatoriano querer hacerse una plataforma política. Lo que queremos es una investigación seria, que exista la verdad para todos y que la información fluya para todos si a alguien le falta información, pero que nadie pretenda tener la poca dignidad de aprovecharse de una situación tan dolorosa para hacerse algún tipo de plataforma política. En esta misma semana el gobierno publicó un decreto de emergencia en algunas ciudades del país, como Quito, Guayaquil y Manta. ¿Esto no tiene nada que ver con la circunstancia que se vivió por el tema de los indígenas? No, absolutamente nada que ver. Son dos decisiones completamente distintas. La inseguridad es algo que nos preocupa, es una de las prioridades del gobierno resolver para la ciudadanía. Se han hecho grandes esfuerzos, la policía está haciendo esfuerzos y ahora cuenta con mayor logística para trabajar mejor. Y esos esfuerzos han dado resultados en la mayor parte de delitos, en la mayor parte de las ciudades del país. Pero hay cierto tipo de delitos gravísimos y en ciertas ciudades que no se ha podido controlar, como es el tema de los homicidios y el secuestro express, que representan nuevas modalidades delincuenciales. Frente a esto, la policía también tiene que diversificar su manera de operar, así como está siendo efectiva para la prevención de ciertos delitos, así como es efectiva para luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, también tiene que llegar a esos niveles de efectividad en la lucha contra el homicidio. Y entonces, justamente, necesitamos medidas inmediatas. Tenemos un proyecto de fortalecimiento de la policía judicial, justamente para atacar al crimen organizado con niveles buenos de investigación. Mientras eso va dando resultados a corto plazo, necesitamos de manera inmediata que la policía reciba este apoyo operativo con Fuerzas Armadas, apoya a la policía para que la policía pueda concentrarse más todavía en el tema de dilucidación de casos con policía judicial. Es decir, que las Fuerzas Armadas, los militares estarán en las calles ya en los próximos días. Exactamente, de manera, ya están justamente operándose estas coordinaciones, que implica que Fuerzas Armadas apoye a la Policía Nacional en las labores de patrullaje, de revisión de vehículos, de requisa de armas y de los operativos antidelincuenciales. Ministro, hace algunos días, hace algunas semanas, se dio un hecho que no se había visto hace mucho tiempo. Cuando la policía llama a que vayan los jóvenes y quieran ingresar a la fuerza policial, había unas colas impresionantes, incidentes, temas incluso de corrupción que se habían descubierto allí. Es decir, hay mucha demanda por ingresar a la policía. Finalmente, ¿cuántos podrían ingresar ya cuando se termine este proceso? Mira, tenemos en el momento actual 1.500 candidatos a ingresar a la policía, de los cuales se van a escoger a los 2.600 mejores candidatos. Es decir, 15.000 candidatos. Tenemos alrededor de 12.000 realmente, Marco Antonio, alrededor de 12.000 candidatos y se van a escoger a los 2.600 mejores en este año. Solo esperamos a corto plazo, a inicios del próximo año y quizás antes, abrir la posibilidad de que se ingresen nuevos miembros de la Policía Nacional, porque tenemos un déficit de 10.000 policías. Ahora vamos a incorporar 2.600, pero necesitamos incorporar aún más. Así que en corto plazo, no hay mucho tiempo más, esperamos tener un nuevo proceso. Y eso sí, con las facilidades tecnológicas que existen, para que no se repitan esas largas filas. Del presidente de la República. Esta es una prioridad para el gobierno. La mayor cantidad de policías. Esta es una prioridad para el gobierno, el tema de seguridad, así que estamos dando todo el apoyo a la policía en el tema logístico, tecnológico, vamos a hacer un proyecto de modernización de la policía judicial, mientras esto da resultados, el apoyo de Fuerzas Armadas, también el numérico de la Policía Nacional tiene que aumentar, y esto siendo una prioridad, vamos a empezar con este proceso de 2.600 candidatos, pero habrá un nuevo proceso, como digo, muy próximamente, y con tecnología moderna, de tal manera que no haya estas largas filas y esa incomodidad que lamentablemente se presentó para los ciudadanos interesados. Una cuestión más, este viernes hubo un diálogo entre algunos representantes de la sociedad colombiana, entre ellos Horacio Serpa Uribe, el expresidente Samper, la senadora Piedad Córdoba, entre otros importantes representantes y políticos colombianos. ¿Cuáles fueron los puntos importantes que se abordaron? Sí, el Ecuador fue esta semana sede del Foro de Biarritz, que es un foro de encuentro entre autoridades y exautoridades que ejercieron el poder o lo están ejerciendo en Europa y en América Latina. Es el sentido del Foro de Biarritz. El Ecuador ha sido escogido como sede en este año por el inicio del bicentenario
de los procesos de independencia en nuestro continente. Es en ese contexto que hay diversidad de delegaciones de varios países. En este contexto hemos tenido una conversación, un encuentro con personas de alto nivel, expresidentes de Colombia, ex candidatos a presidentes en Colombia, senadores actualmente de diversas tendencias políticas, y ha sido muy enriquecedor tener esta conversación, que ellos conozcan mucho más a profundidad, la conocen, pero de cerca, todos los esfuerzos que el Ecuador realiza para mantener a nuestro territorio libre de presencia de movimientos irregulares o regulares dentro de nuestro territorio, para garantizar la total soberanía, que sepan todo lo que el Ecuador hace desde el punto de vista humanitario y de seguridad. Y coincide también con este acercamiento diplomático entre Ecuador y Colombia. Y por supuesto alimenta este proceso que también saludamos como muy positivo de acercamiento y de determinación de un proceso que lidera nuestra Cancillería para retomar las relaciones diplomáticas con Colombia, pero por supuesto es importante que queden clarificados todos los elementos que involucran política de seguridad en la frontera norte ecuatoriana y sur de Colombia. Ministro, muy gentil, y su palabra respecto al momento social que está viviendo el país, especialmente a la relación que tiene el gobierno con los importantes sectores indígenas. Así es, con el sector indígena, como dije hace un instante, más son las coincidencias, más hay cosas que nos unen, y si hay temas que hay discrepancias, son superables completamente con conversaciones. Existe, por supuesto, un proceso de transformación en la educación. Ahí la ciudadanía en general apoya todo este proceso. El país vive tensiones porque estamos cambiando, pero vive en calma también en general porque estamos avanzando. Muy gentil, muchas gracias al ministro de Gobierno, Gustavo Yalke. Él ha conversado con el Ciudadano TV sobre 3 puntos que son fundamentales en este momento y que los hemos recordado aquí para que ustedes estén al tanto de lo que sucede en el país. Gracias, Marco Antonio. La preocupación del Gobierno Nacional por la Amazonía es constante. Esta semana el mandatario verificó los avances en la construcción del nuevo hospital provincial en la ciudad de Macas, capital de Morona, Santiago, y puso como límite para su inauguración el próximo 15 de marzo del 2010. La incorporación de una veeduría ciudadana que constate la eficiencia en la contratación y construcción de la nueva casa de salud, la instalación de equipos, la realización de las primeras pruebas técnicas en diciembre y la contratación simultánea de personal son exigencias que buscan agilitar su inmediato funcionamiento. En este recorrido, el presidente de la República, Rafael Correa, pudo constatar el avance de las obras de construcción del nuevo Hospital Provincial de Morona, Santiago, en Macas, y dispuso que el 15 de marzo del 2010 se proceda a su inauguración, pues considera que los habitantes de la Amazonía no pueden esperar más tiempo para ser atendidos de manera digna y oportuna. Entonces, si en diciembre está construido este edificio, en diciembre debe estar el personal, debe estar el equipo, y si por cuestiones técnicas, que es la única que hacer, hay que hacer 2 meses de prueba, bueno, entendido. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es el encargado de la obra, cuya primera fase está concluida y entregada de manera provisional a la Dirección Provincial de Salud de Morona, Santiago, mientras que la segunda y definitiva fase tiene un avance del 54%. Se le mostró la parte administrativa, todo lo que son quirófanos, laboratorios, rayos X. Luego pasamos a la segunda fase que está en construcción. Ahí está todo lo que es la parte de hospitalización, cocina, sala de máquinas, etcétera, etcétera. El avance de la obra es evidente y se espera que hasta fines de este año e inicios del próximo, la obra física concluya en su totalidad para que pueda ser equipado y que el personal médico y administrativo entre en operatividad. ¿El costo de la obra? En total, $5 millones. Hablamos de 2 millones en construcción, apoyados más de la mitad por el Ministerio de Salud, por el Gobierno Nacional y el Luxemburgo, que nos está apoyando con más o menos $900.000. Este hospital contará con una capacidad para 60 camas y serán 130 personas las que laboren tanto en la rama médica como en otras dependencias, lo que hará de este centro asistencial uno de los mejores de la Amazonía ecuatoriana. Así se dota a la ciudad de Macas de un moderno hospital que reemplazará al actual, que se encuentra obsoleto y rebasado en un 130% de su capacidad, que apenas es para 30 camas. Al momento hay una sobrepoblación de pacientes en el hospital que tenemos, no es suficiente, hay una demanda extrema, entonces amerita de urgencia contar ya con una nueva casa de salud que pueda permitir el acceso a tanto paciente que hay en la provincia de Morona, Santiago.
De esta manera, el gobierno nacional sigue atendiendo a la salud de los ecuatorianos, dotando de nueva infraestructura, como es el caso del moderno hospital de Macas, que contará con equipos de última tecnología que ya están siendo adquiridos por el Ministerio de Salud y que llegarán al país en el mes de diciembre. En Macas, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV llega a usted a través de la señal de Ecuador TV y a todo el mundo en tiempo real en www.ecuadortv.es. La radio pública también nos retransmite en sus frecuencias 100.9 en Quito, 105.3 en Guayaquil, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 frecuencia modulada. Tras el corte, más del Ciudadano TV. El Ciudadano TV realiza este programa aquí en las instalaciones de Gama TV en la capital ecuatoriana. Vamos a dialogar sobre un tema que es muy importante para la comunidad y muy sensible, por supuesto. Estamos hablando de todo lo que significa el Ministerio de Telecomunicaciones y las acciones que debe tomar en adelante. Acciones, muchas de ellas esperadas por la comunidad desde hace ya varios años. Nos encontramos entonces para conversar sobre este tema y otros temas inherentes al Ministerio con Jorge Glass Espinel. Él es el flamante ministro de Telecomunicaciones, para conversar con él sobre estos temas. Ministro, bienvenido al Ciudadano TV. Muchas gracias. Usted tuvo una importante trayectoria en el Fondo de Solidaridad que le permitió visualizar lo que debe ser el manejo de un Ministerio de Telecomunicaciones. ¿En qué circunstancias se da la creación de este ministerio? Muchas gracias por la entrevista. Es importante comunicarle a la ciudadanía que esto es una etapa adicional de un proceso de profunda transformación del Estado ecuatoriano, de sus instituciones, de su institucionalidad, para fortalecer, recuperar de una manera eficiente y que represente beneficio para la ciudadanía los sectores estratégicos. Y racionalizar recursos. Los sectores estratégicos, dentro de los cuales están las telecomunicaciones, recursos del Estado, como lo es el espectro radioeléctrico, ha tenido una gran dispersión. La regulación ha sido difusa, la institucionalidad ha sido bastante difusa, bastante dispersa en lo que en la historia de las telecomunicaciones. Ha habido una corporativización de la regulación y es por eso que tenemos problemas. El Estado no ha tenido control. No ha tenido el control, no lo ha ejercido, todo ha sido corporativizado, todo ha sido a través de consejos, ha sido a través de distintas formas de tratar de diluir la capacidad regulatoria del Estado. ¿Y cómo manejar, cómo recuperar ese control ahora entonces? ¿Cómo recuperar ese control? Bueno, estamos en ese proceso de transformación. Usted recordará que la época neoliberal en nuestro país, a Dios gracias, enterrada por voluntad del pueblo ecuatoriano, hizo que se creara el Fondo de Solidaridad. La empresa ha sido rentable, sigue siendo rentable y es más rentable que nunca, con una gran diferencia, Marco. Que las inversiones ahora son de 300 millones de dólares, que hemos eliminado la larga distancia nacional, que hemos disminuido los costos en un 60%, hasta en un 60% de la banda ancha de Internet y hay mucha más disponibilidad de servicios. Y hemos reducido hasta en un 50% el costo de la larga distancia internacional al 70% de los destinos más frecuentes que utilizan los ecuatorianos, ya sea por negocios o porque tenemos un familiar migrante fuera del país. Es decir, hemos reducido costos, pero claro, hemos aumentado servicios y por lo tanto mantenemos los ingresos. Hemos traducido esa reducción de costos en beneficio de los ciudadanos. Eso es importante. Ahora hay más servicios para todos los ecuatorianos. Ministro, si hablamos que el acceso a Internet en el Ecuador bordea el 20%, 18-20%, bueno, hay diferentes cifras, pero digamos un aproximado de un 20%. ¿Es rentable para el Estado que se brinde Internet a las zonas rurales, por ejemplo, que las grandes empresas comerciales no le paran bola, como se dice? Bueno, ellos no van a esos lugares. Sí, aquí hay un cambio o el nacimiento de una política pública con el gobierno de la Revolución Ciudadana que no existía antes. Y le voy a poner ejemplos muy específicos y reales. Sencillamente no era negocio dar telefonía fija en la región amazónica. No era rentable. Si usted vivía en una comunidad, en una población rural amazónica, lo más probable es que haya tenido que hacer 5 años de trámite. Para que le den una línea telefónica. No, para que la empresa le diga, usted tiene que pagar por el cable multipar, usted tiene que pagar por el tendido telefónico, tienen que reunirse, llame al cura de la parroquia, literalmente, porque el cura de la parroquia
es uno de los líderes de las comunidades, o llame a la junta parroquial, hagan la vaca, como decimos popularmente los ecuatorianos y particularmente los guayaquileños, para ver si es posible. Si reúnan 2.000, 3.000, 5.000 dólares para llevarles las líneas telefónicas y poder comercializárselas. ¿A qué precio? ¿No? Muchas veces también había corrupción en estos esquemas perversos, y ante la desesperación, ¿cuál ha sido el resultado? Que sencillamente los ecuatorianos no tenían telefonía fija. El más básico de los servicios de telecomunicaciones no tenían telefonía fija en la Amazonía. Hoy es distinto. ¿Y cómo se logró romper eso? Bueno, con una política de servicio y de democratización a las telecomunicaciones. La primera fase del proyecto de telefonía rural inalámbrica, que son 50.000 líneas telefónicas en 20.000 líneas telefónicas en 5 provincias, estoy hablando, y 2 de esas provincias son provincias amazónicas, Morona, Santiago y Zamora. Ahí están invirtiendo 300 millones de dólares. En general se están invirtiendo en 300 millones de dólares. No, en todo el país en este año. Aquí hay otro mensaje político muy importante. El Estado renegoció o negoció la renovación de las concesiones de operadoras de telefonía móvil en nuestro país. Usted sabe que en el gobierno anterior querían cobrar creo que 70 millones de dólares a precio de gallina con peste, le iban a renovar las concesiones. Nosotros negociamos recibir como Estado para nuestro país, para nuestra gente, 700 millones de dólares en 15 años. ¿Y cuál es la acción? ¿Y esos recursos están fluyendo? Es decir, por supuesto. ¿se están pagando? Están ingresando al erario nacional en un esquema de pago que fue aprobado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones en beneficio de la ciudadanía. ¿Y qué hace el gobierno de la Revolución Ciudadana con esos 700 millones de dólares? Invierte 900 millones de dólares, es decir, no 700, más 900 millones de dólares, y no en 15 años, en 3 años. En los próximos 3 años habrá un tren de inversiones de 900 millones de dólares en conectividad para todo el país. Ya, ahora, estamos hablando también de este ministerio en donde, a propósito, la estructura va a realizar no sé si el control o el manejo, o al menos la rectoría. Es una rectoría. Rectoría de los Correos del Ecuador, Registro Civil, CNT, FODT, la Agencia Nacional Postal. ¿Cuáles son los objetivos de regir justamente estas instituciones que se manejaban dispersadas, incluso que estaban bajo la rectoría de la Vicepresidencia de la República, algunos de ellos? Ha habido una falta de transversalidad de determinadas instituciones que sí tienen relación. Por ejemplo, hay el concepto de la sociedad de la información. Uno de los pilares de la sociedad de la información es indudablemente el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a las TIC. Eso tiene que ver con conectividad, con telecomunicaciones, con acceso, que aunque esté disponible en todo el país, que sea asequible, que los ecuatorianos puedan pagarla, o que sea asequible de manera gratuita, como lo estamos haciendo ya en más de 2.000 escuelas públicas. Porque la pregunta que se hace en la comunidad, ¿qué tiene que ver Correos con, con telecomunicaciones? Todos son pilares de la sociedad de la información. Entonces, ahora tenemos ya 2.000 escuelas conectadas al Internet entre urbanas y rurales, gracias a las políticas públicas y de manera gratuita para los estudiantes, que antes no había política pública. Otro ejemplo de la aplicación de la política pública. La política pública era que los estudiantes de las escuelas y colegios públicos no tenían derecho a tener Internet en sus escuelas. Para nosotros es una obligación hacer efectivo ese derecho, y ya 2.000 escuelas, es decir, aproximadamente 1 millón de estudiantes tienen conectividad en sus escuelas. ¿Por qué registro civil? El registro civil tiene un modelo de servicio que está íntimamente relacionado con la tecnología y tiene que tener una interoperabilidad para que los ciudadanos lo puedan entender mejor. Es la capacidad técnica de interactuar con otras bases de datos. Por ejemplo, la ficha médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud. Es decir, la base de datos es clave, la que maneja el registro civil, es fundamental para todos los servicios que ustedes están entregando. Para el gobierno electrónico, para que podamos llevar al ciudadano el gobierno porque electrónico. Porque también ha sido caótico el servicio del registro Definitivamente, hay un piloto muy exitoso en Guayaquil, ha sido un modelo de servicio, de gestión muy exitoso en la ciudad de Guayaquil, de última tecnología. La ciudadanía entera lo Pese reconoce. a que se lo quiso manejar políticamente y se lo quiso dejar a un Pero lado. ya sabemos que sencillamente algunos vieron hasta en la emisión de cédulas un negocio, así como vieron que era un negocio venderle el Internet a los estudiantes de las escuelas públicas, negar las telecomunicaciones en la Amazonía ecuatoriana. No, el dejar hacer era un negocio para un tercero. Ministro, hay dos o tres temas más que vamos a abordar. El uno tiene que ver justamente con este proceso que se inició hace varios meses, proceso de las frecuencias, la reversión de frecuencias en algunos casos que tiene que darse a través de una auditoría. ¿En qué estado se encuentra en este momento la situación? Luego de la transformación institucional, estamos tomando control de toda la información y estamos ya definiendo la hoja de ruta, y aquí hay que hacerlo con responsabilidad. Eso significa analizar caso por caso para poder tomar las acciones de acuerdo a las distintas auditorías que hay, porque usted recordará que hay una auditoría
de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Hay una auditoría que tiene carácter vinculante de la Contraloría General del Estado, que tiene que ser evacuada en su totalidad. Hay una auditoría de... Es decir, que tiene que cruzarse todos los informes. Bueno, hay que cruzar información, hay que también poner determinadas prioridades para que pueda ser atendido. Finalmente, ¿quién determina la sanción? El Consejo Nacional de Telecomunicaciones que tendrá que tomar las resoluciones que tienen que ver con cada uno de los casos. ¿Y ya serán vinculantes? ¿Ya no habrá posibilidad de...? Hay un debido proceso que está establecido en la Ley de Radiodifusión y Televisión que tiene que aplicarse en su integridad y lo vamos a hacer y eso es lo que estamos haciendo. Estamos revisando caso por caso para que el Consejo pueda resolver. El caso de Teleamazonas, porque recordemos que hace pocos días Teleamazonas ha iniciado justamente un proceso para vender las acciones del canal, muy al margen de lo que estaba sucediendo con el tema del proceso legal. ¿Se va a detener el proceso legal pese a la decisión de Teleamazonas o va a continuar? Eso debe continuar con su debido proceso de acuerdo a lo que está indicado en la Ley de Radiodifusión y Televisión y eso está continuando en su debido proceso. Hay distintos juzgamientos, distintas instancias. Yo no puedo adelantar ningún tipo de criterio por ser parte del Consejo, pero en todo caso se está siguiendo el debido proceso y eso es lo que se va a hacer en este caso y en cualquier otro caso de esta naturaleza. En el tema de la ley de comunicación, ¿existen puntos claros respecto justamente a un manejo adecuado de los medios de comunicación para que puedan informar objetiva, equilibradamente a la población? ¿Existen sanciones expresas? La ley de comunicación es un proyecto que está en discusión, de hecho hay varios proyectos de ley de comunicación. Quiero hacer una diferenciación bastante expresa entre los temas de comunicación y los temas técnicos. Hoy lamentablemente hay un champú de todo, le toca al CONATEL también regular el tema de contenidos, de acuerdo a lo que dice la Ley de Radiodifusión y Televisión, pero eso no es lo más sano. Hay temas técnicos. ¿Cuáles son los temas técnicos? La cobertura del transmisor, dónde está el transmisor, las características técnicas, la potencia que utiliza. El Consejo tendrá que pronunciarse en los próximos meses o en las próximas semanas respecto al tema de la televisión digital terrestre. ¿Qué estándar vamos a adoptar? Así que una cosa son los temas técnicos. Eso todavía no se ha definido. Todavía no está definido, se definirá. Hay dos en las opciones, ¿no? Semanas. Hay tres opciones en este momento que estamos evaluando de una manera muy seria, que es el estándar chino, el estándar brasileño-japonés y el estándar europeo. El estándar americano no ha... ¿Se define cuándo? Esperemos que en unas pocas semanas. ¿Y usted particularmente tiene alguna...? No, eso hay que evaluarlo de una manera muy objetiva. Va a haber una matriz de evaluación que tiene que ser transparente para todos los promotores del estándar y también debe ser muy transparente y muy clara ante la ciudadanía de los beneficios que recibiremos por la definición de determinados. ¿Y desde cuándo debería optar esta y qué debería hacer la población? Una vez definido el estándar, tenemos que construir, digo construir porque esto tiene que trabajarse conjuntamente con medios de comunicación, con los canales de televisión particularmente, los nacionales, los regionales, etcétera, definir qué ventajas hemos recibido como país, qué nivel de cooperación, qué nivel de apoyo y el cronograma para poder llegar en el menor tiempo posible a lo que se conoce como el apagón analógico, que es decir, el día que apagaremos todos los transmisores analógicos y estarán al aire solamente los transmisores digitales. Es decir, inevitablemente tenemos que ir hacia allá. Inevitablemente. Una cuestión final. Entonces, el manejo del espectro de radio es un tema que lo compete exclusivamente al CONATEL. Así es. Ya. Muy gentil, gracias. Del Consejo. Gracias por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Jorge Glass Espinel, ministro de Telecomunicaciones. Hemos hecho una evaluación de varios temas concernientes justamente a este ministerio. Enseguida continuamos con más información aquí en El Ciudadano TV. Continuamos. El Gobierno Nacional inició el proceso de socialización del nuevo reglamento para la ley minera aprobada por la Asamblea Nacional a principios de este año. Catalina Llanes nos refresca la memoria sobre los principales aspectos de esta ley, que busca un verdadero control de toda la actividad y un manejo responsable del medio ambiente, sin descuidar los beneficios para la población. Desde que entró en vigencia la nueva ley de minería el pasado mes de febrero, el Gobierno Nacional viene trabajando para que en el país exista una verdadera minería responsable. Una de las ventajas que proporciona esta ley es que el Estado recupera la capacidad de control, regulación y gestión de los recursos naturales no renovables y de toda la actividad que antes estaba sujeta a intereses circunstanciales. Lo más importante de la nueva ley minera es el establecimiento de nuevas reglas de juego. Es decir, nuevas reglas de juego que permiten que el Estado efectivamente asuma su rol en el ámbito de la minería. Un rol que anteriormente estaba totalmente marginado. El Estado en esta ley asume un rol muy importante en términos de regulador, de controlador
de todo el aspecto de la minería, tal como lo establece la Constitución. Y además el Estado es, a través de la empresa nacional minera, tiene la primera opción en todos los procesos de explotación de minería. Es decir, realmente el Estado entra al manejo adecuado y efectivo de la minería en el Ecuador. Para el desarrollo de esta actividad, se estableció la creación de una empresa nacional de minería, que será la encargada de manejar los principales proyectos mineros. La gran empresa minera nacional, estatal, que se encargue del manejo de los principales proyectos mineros. Y que a partir de esa gran empresa podamos establecer las alianzas, los acuerdos, los trabajos conjuntos con diferentes tipos de organizaciones, incluso comunidades, para el desarrollo de la minería en el Ecuador. ¿Pero qué implica una minería responsable? Implica que las empresas encargadas de la explotación minera deben pagar regalías justas, proteger al medio ambiente y sobre todo tomar en cuenta la participación de las comunidades, quienes son los primeros en beneficiarse de esta labor. Incluso, representantes del sector minero afirman que esta ley es positiva para el país. Incrementa lo que son las regalías, incrementa el asunto de pago en todo lo que son patentes, incrementa seguridades para el Estado de las inversiones y fundamentalmente garantiza la existencia de lo que es la disminución y la prevención de los impactos ambientales. Además, esta actividad permitirá que en el país durante los próximos 3 años se genere cerca de 7.000 plazas de trabajo. Que uno como empresa debe ser responsable ante primero el ser humano y fundamentalmente cumplir con toda la normativa que exige en el país. Y es más allá, existen normativas ambientales voluntarias como la ISO 14001, como en el caso de salud y seguridad, en el caso de la 18001, que son los estándares que nosotros como empresa estamos yendo a manejarlos. Entonces, en ese sentido, hay responsabilidad social, hay responsabilidad ambiental y lo más importante, trabajar en un triángulo de sustentabilidad, es decir, el Estado, la compañía y la comunidad. Al momento, el reglamento que permite la ejecución de esta ley está siendo socializado, a fin de que guarde coherencia con todo lo que se plantea en la misma. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Y están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el corte, conozca cuánto avanza una de las obras más importantes para la provincia de Manabí. Se lo contamos aquí en El Ciudadano TV. La República visitó esta semana la provincia de Manabí, donde puso especial énfasis en la construcción del puente Bahía-San Vicente a un costo de casi 94 millones de dólares, pero que muestra retraso en su ejecución por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Cristian Caiza destaca además la serie de reuniones sostenidas con varias organizaciones sociales y que derivaron en la firma del Decreto Ejecutivo 69 para revertir al Estado la propiedad, control de las presas, La Esperanza y Poza Honda. Una intensa agenda cumplió el presidente de la República, Rafael Correa, el martes pasado en la provincia de Manabí, donde se reunió con las autoridades de la provincia, constató el avance de varias obras, tuvo un encuentro con organizaciones campesinas y atendió a los medios de comunicación. Una vez más, el jefe de Estado socializó con el prefecto y con los 22 alcaldes de la zona el espíritu de la ley del agua y la creación de la demarcación hidrográfica de Manabí. Se está organizando la administración del agua por cuencas, es decir, va a haber una autoridad del agua para la cuenca de Guayas, para la cuenca de los Jubones. Manabí es una provincia bastante peculiar, ustedes saben que es la única que no tiene con Loja agua de hielos, y en verdad hay 3 cuencas básicamente, ¿no? La del Chone, Puerto Viejo y Jama. Entonces va a haber una sola autoridad para todas esas cuencas. Una de las obras que los manabitas siempre han visto postergada es la construcción del puente Bahía-San Vicente, y que ahora es una realidad, gracias a la intervención del gobierno nacional, que entregó la edificación al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, invirtiendo a través del Ministerio de Obras Públicas más de 93 millones de dólares. Sin embargo, la obra apenas tiene un avance del 53%, evidenciándose un retraso que, según el contratista, se debe a motivos de carácter técnico, legal e incluso económico. El presidente Rafael Correa refutó estos argumentos y exigió mayor celeridad en los trabajos,
puesto que considera que no hay excusas para atrasarse y menos para pedir una extensión del plazo de entrega de la obra, más aún si el aporte de recursos ha sido puntual. Pero estoy tremendamente enojado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que se comprometió a entregar esa obra en abril del 2010. Siempre hay buenas explicaciones, pero no hay justificación para esto. Al momento se evidencia un avance en los accesos al puente, tanto por Bahía de Caracas como por San Vicente. La fijación de 15 de los 40 pilotes sobre el río Chone sigue adelante, así como el armado de columnas, cabezales y la colocación de vigas y tableros. Era el momento de reunirse con organizaciones campesinas de Manabí, las que fueron testigos de un momento histórico, la firma del decreto ejecutivo mediante el cual las represas La Esperanza y Poza Honda pasan a manos de la Secretaría Nacional del Agua, tras permanecer 6 años en manos privadas. Por el cual se asume toda la gestión hídrica, hidráulica en estas represas, en esta infraestructura para el Estado, estamos dando la prueba más clara de la voluntad política de nuestro gobierno de que el agua no debe ser privada. Fiel a su política de democratizar la información, el jefe de Estado dialogó con el Grupo Radial Delgado en Manta, emisora que llega a miles de migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos principalmente, a los que Correa tiene una profunda admiración porque considera que hacen patria en tierras ajenas. Para nosotros los migrantes son algo muy especial. Quisiéramos que nuestro gobierno sea considerado el gobierno de los migrantes. Fue un día de trabajo muy productivo para el presidente de la República en Manabí, donde el gobierno nacional ejecuta las obras que los manabitas necesitan para mejorar sus condiciones de vida y así ser partícipes del desarrollo provincial. Y ustedes saben que es la vialidad, el eje multimodal Manta-Manaos, el puerto, aeropuerto, el puerto de transferencia, tenemos el puente Bahía-San Vicente, eso entre los grandes, la refinería del Pacífico que ya estaba antes y que a mí me toca darle seguimiento. De esta manera, el presidente Rafael Correa cumplió una vez más una apretada pero fructífera agenda de trabajo en la provincia de Manabí, a la que el gobierno nacional ha brindado una atención nunca antes vista por los manabitas, que hoy reconocen el incansable trabajo de su mandatario. Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Ya está en funcionamiento la veeduría ciudadana conformada para observar el proceso de cierre de las instituciones financieras. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Pueblos, la Superintendencia de Bancos, la AGD y el Banco Central, brindarán el soporte necesario en esta etapa final para lograr eficiencia en el cierre de las 33 instituciones financieras en saneamiento y liquidación. Los decanos de las facultades de Economía de las Universidades Central, Politécnica del Litoral, Universidad de Cuenca y Universidad Católica trabajarán durante 120 días, vigilando paso a paso todo este proceso. La veeduría inició su conformación en sesión de trabajo realizada el 2 de septiembre del 2009. Los representantes designados de las universidades en sesión de 7 de septiembre de 2009 recibieron la información preliminar por parte del delegado de la Presidencia de la República acerca de los problemas técnicos y legales de la liquidación de 33 instituciones financieras que se encuentran en dicho proceso. Decirles que consideramos como gobierno que se está dando un paso fundamental, que es estructurar una veeduría técnica ciudadana constituida por quienes precisamente pueden aportar de mejor manera en esta fase final de construir las medidas de justicia y de verdad para el pueblo ecuatoriano luego de una década del mayor atraco del siglo que haya vivido penosamente la historia de nuestro país. Conozca la nueva política implementada para promover las exportaciones nacionales por medio de la creación de 2 consejos sectoriales, un instituto público de promoción y un comité consultivo privado. ¿De qué se trata todo esto? Se lo contamos al volver.
se unió a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, la primera marcha planetaria que mostró la voz de los pueblos y su conciencia por una convivencia en armonía. La organización Mundo Sin Guerras recordó el inmenso arsenal atómico existente con más de 30.000 artefactos nucleares capaces de destruir varias veces el planeta. Muchos de ellos tan pequeños que caben en un simple maletín. Los organizadores de la marcha aseguran que no se puede esperar una iniciativa de desarme de quienes trafican y comercian con la muerte. El retiro inmediato de tropas invasoras en territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos son algunas de las exigencias que defienden los autores de esta iniciativa. Bueno, es tiempo de despedirnos. La próxima semana les tendremos más información aquí en El Ciudadano TV. Gracias por habernos acompañado. Una buena semana.